Sir, bienvenidos a la quinta lección de este curso, Una Nación Caída. Ya hemos pasado la mitad del curso y estamos conversando acerca de los proyectos finales, acerca de las últimas historias. Ya hemos visto algunas historias según el método de las 4C con captar, contar, considerar y consolidar, con nuestro enfoque de este curso en el paso de considerar. Y seguiremos hoy con la historia de Daniel en el foso de los leones. Como vemos aquí, Daniel en el foso de los leones. Empezaremos con una oración. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando la gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste. Tú mandaste tu único hijo para atribuirme su santa vida y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. Amén. Ya que solo tenemos 8 sesiones para este curso y queremos ver un panorama del Antiguo Testamento que abarca muchos años, tenemos que saltar muchas historias muy buenas. Espero que en su vida tengan la oportunidad de ver algunas de estas historias de cerca, que encuentre el mensaje de Dios en cada una de ellas. Mientras tanto, les doy un resumen de los primeros 5 capítulos de Daniel para darnos un poco de contexto. Primero, en el primer capítulo tenemos los jóvenes judíos que pasan una prueba porque son deportados al país de Babilonia. Luego el rey suena con un reino eterno. Y luego los 3 hombres en el horno encendido. De hecho, aquí es la historia de su proyecto final. Aquí esta historia es su proyecto final. Y yo quiero que ustedes revisen, estudien, repasen esta historia. Ya tienen la información en el grupo de WhatsApp. Ya hablamos acerca del proyecto final y a fin de esta lección vamos a hablar acerca del proyecto final aún más. Pero aquí tenemos un toque de su proyecto final, los 3 hombres en el horno encendido. El rey se humilla delante de Dios y Daniel interpreta la escritura en la pared. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el contexto o lo que vino antes? No, pastor. Bien. Seguiremos. Con Daniel 6. Ya vimos la historia en el video, ya estudiaron la historia en la Biblia y de hecho de la Biblia quiero que ustedes saquen sus respuestas. A veces, por ejemplo, en el video hay una palmera, pero no se menciona una palmera en el texto de la Biblia. Entonces, no tienen que mencionar la palmera que apareció en el video con un dibujo de un artista quien estaba creando algo para nuestro aprendizaje. Solo enfóquense en lo que vemos en capítulo 6 de Daniel. De hecho, pueden tener sus Biblias abiertas o pueden tener sus apuntes enfrente de ustedes para contestar estas preguntas. Y empezaremos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jacqueline. Gracias, pastor. De personajes tenemos principalmente a Dios, tenemos a Daniel, al rey Darío, los administradores,
Los 120 sátrapas. Tenemos a los líderes, a los persas, al ángel que le cerró la boca a los leones. Mm, Y tenemos también a las esposas e hijos de quienes acusaron a Daniel, el pastor. Ajá, ajá. Familias y ángel. Bien, bien. Y Jacqueline, esta es una palabra nueva tal vez para muchas personas. Sátrapas. ¿Qué es una sátrapa? ¿Y cuántos había otra vez? 120, pastor, me imagino que son algunas personas, pero en sí, sátrapas, no investigué qué significaba, pastor. Gracias por Sí, sí. preguntarme, sí. No, no, es para todos nosotros, es una palabra del imperio de ellos. Entonces, el rey, voy a dibujar aquí, espero que no sea demasiado pequeño aquí para ustedes, pero ah, voy a dibujar la jerarquía. Entonces, había el rey por encima de todo, y luego había tres administradores. Y vamos a ver el mapa de todo el imperio de Babilonia y los medos y los persos. Y es inmenso y por eso necesitaban muchos gobernantes. Entonces había el rey aquí, administradores, tres de ellos. Daniel era uno de los tres administradores y como vemos en la historia se destacaba bien, se distinguió muy, muy bien. Y el rey quería poner Daniel por encima de todo. Él quería el rey, luego Daniel, y luego dos administradores, y luego los 120 sátrapas. Y por eso había envidia, celos, etc. Y luego había 120 sátrapas, quienes fueron como gobernantes de territorios pequeños dentro del imperio. Entonces son como gobernantes, son como administradores bajo los administradores más grandes. ¿Eso tiene Claro, sentido? es la formación de un gobierno Sí, sí, que está administrado por los sátrapas, los gobernadores, los administradores, todo conforma un gobierno. sí, sí. Y por eso, pues, son de allá, entonces tienen nombres distintos. Nosotros, Claro. pues, aquí en Ecuador, donde yo vivo, no hay sátrapas. Hay prefectos, hay gobernantes, hay conserje, pero ¿cómo es? Muchos que desconozco, pero no hay sátrapas. No he visto en el comercio sátrapas que aparecen en las noticias, nada de eso. Gribaldo. Bueno, con respecto al sátrapa, generalmente casi todos los gobiernos se manejan a través del mismo sistema. Sería el presidente, ¿verdad? Que es la máxima autoridad de todo el país. Y después vendrían los otros tres órganos, por ejemplo, en Panamá, el judicial de las leyes, el de los diputados, el legislativo, lo que hacen las leyes, y lo que es el ejecutivo, que es la gente del presidente, que serían los administradores, ¿verdad? Y en cada provincia del país vendrían lo que venía a ser los gobernadores, que vendrían a ser los sátrapas. En caso de mi país, porque hay por lo menos los otros tres que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Esos son los administradores de lo que deciden todo lo que se hace o no se hace en el país, y después ya vienen por provincia, que serían los sátrapas. Generalmente creo que Estados Unidos se maneja de igual manera. Está el presidente, está la Cámara de Diputados, está lo de las leyes, ¿verdad? Y creo que el otro ministerio que no recuerdo, y lógicamente después vendrían todos los sátrapas. Gracias. Bien. Hay otros personajes que queremos escribir en la lista. Jesús mismo
Jehová sería, que falta. ¿Y dónde aparece en la historia de Jesús? A ver. A ver. Bueno, acá yo encontré algo, no sé si le podrá servir de ayuda, pastor. En el versículo 16 nombra, o sea, está el llamado de Dios, que dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahí veo que está Dios también. Sí, sí, Dios, nuestro Salvador, está presente. De hecho, hay algunas frases muy hermosas que vamos a escribir en nuestra diapositiva cuando lleguemos a la pregunta de en qué versos, en qué frases vemos nuestro Dios que nos ama. Y vamos a ver que Dios es nuestro Dios quien nos rescata. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Javier Rivas. Javier Rivas. Okay. Amén. Sí, muy buenas noches. Aquí entre los objetos tengo el reino, el foso, los leones, el edicto, ventana, cámara, el sol, piedra, puertas, instrumentos que no fueron usados, pero aparece ahí la palabra instrumentos de música. Sí, es ahí. Música, edicto. Oye, qué pena que acá hay una bulla que no me dejan escuchar. Está bien, entendemos. Entonces tenemos foso, edicto, música y vemos su importancia en la historia. Foso, obviamente, donde había leones. ¿Qué más? A ver, Magali. Ya, perdón. Magali, su micrófono. Está cerrado, perdón. Pastor, bueno, tenemos, yo tengo el edicto, que el edicto es en sí un papel, ¿no? Es un documento, por decirlo así, el que tenía que firmar, ¿cómo se llama? Es un documento Sí. que él tenía que firmar, ¿no? El edicto es un objeto. Algo más que tengo, el anillo, cielo, habla de la boca de los leones, también habla de la cámara era una habitación, ¿no? La casa, además de lo que dijo el hermano, sí, todas estas cosas tengo yo. Bien, Gracias. bien. Gracias, Fabián. Sí, faltaban los huesos que se lo trituraron a los tres, o sea, no a los tres, o sea, No, sino a los que... ¿cómo es que se llama? A los que acusaron a Daniel. Claro, a los que acusaban a Dios serían definitivos. A Daniel. Por eso había mucha incredulidad acá en esto, en este problema, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Vemos cosas como la ventana que abría hacia la dirección de Jerusalén y eso nos hace recordar de
del modelo de oración, la vida de oración de Daniel. Y de hecho Daniel tenía como 80 años, era un hombre anciano, era un hombre viejo, pero todavía mantenía su costumbre de orar a Dios. Y vamos a ver eso más de cerca. Vemos la música. Iban a adorar al rey cuando tocaban la música, el anillo, que representaba que el edicto del rey y de los nobles no podía ser destruido o derrumbado. Sí, muchas cosas aquí. Seguimos, a menos que haya preguntas. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? En Babilonia, durante el reinado de Darío. Sí, sí, en Babilonia, gracias. Trate el reinado de Babilonia. Sí, de hecho tengo un mapa y no fue bajo Babilonia, aunque Babilonia estaba ahí, pero los medos y los persas tenían poder sobre Babilonia en ese entonces. Entonces voy a dibujar aquí. Primero, para ubicarnos, tenemos aquí Jerusalén con el río Jordán, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el Mar Mediterráneo aquí. Aquí tenemos Egipto. Sí, Egipto ahí. También tenemos lo que hoy en día es Turquía. Aquí tenemos Babilonia. Estaban ahí. Y de hecho, cuando los medos aquí y los persas atacaron y tomaron control sobre Babilonia, tenían un imperio muy, muy grande. Y por eso necesitaban 120 sátrapas para administrar todo eso. Y los medos y los persas dijeron a las personas deportadas que podían regresar a casa. Y algunos judíos fueron a casa en Israel, pero algunos judíos se quedaron porque Babilonia fue su hogar. Sus familias crecieron ahí y Daniel también se quedó y era administrador en el imperio de los medos y los persas. Gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia? Y yo calculo 550 años antes de Cristo, pastor. Ok, sí, sí, aproximadamente. ¿Puede ser? Sí, sí, entre 550 y 500 años antes de Cristo. Bien. Daniel. Viejo. Bien. Porque también ya en estos tiempos los judíos no son cautivos. Bien, bien. Ok. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuáles son los problemas de la historia? Doctor, buenas noches. ¿Puedo...? Ya. Para mí uno de los problemas fue la envidia de los sátrapas y gobernadores, pues Daniel, siendo uno de los hijos de los cautivos de los judíos, Darío lo pone sobre ellos, ¿no? Porque dice que Daniel tenía un espíritu superior. Por eso el rey pensó ponerlo sobre todo y esto les molestó a ellos. Ese es uno de los problemas, porque vemos que Daniel es superior porque está en la presencia de Dios, porque él siempre oraba. Dios está ungido por él. Entonces, pero los demás, los sátrapas tuvieron envidia de ellos, de Daniel, y querían pues que él a
de todas las maneras, qué sé yo, pero no encontraban ninguna manera porque él era un hombre correcto, dice la palabra. Y pues buscaron de dónde hacerle daño. Y dicen que lo hayan orando y ellos toman esto pues de la ley de Dios y le dicen le hablan con Darío para que firme el edicto que era para que Daniel fuera echado al foso de los leones por desobedecer este mandato. Esa es mi acotación, pastor. Gracias, gracias. Tenemos envidia, celos, porque quieren deshacerse de Daniel. Él va a ser y ese quiero tal vez por raza, porque tal vez había un poco de racismo, tal vez era por su fe, por ser extranjero, por muchas razones, pero ellos tenían envidia y querían deshacerse de él. Otros problemas, ¿qué dicen ustedes? Gribaldo. Bueno, uno de los problemas principalmente fue como él lo puso sobre todos los administradores realmente, rey. Algunos administradores tenían mal movimiento con lo que eran los impuestos y las cosas que habían ofrecerle al rey. Y al poner a él estaba por encima de ellos, tenía que supervisarlo a ellos. Y los sátrapas, que eran los que tenían el negocio con los administradores, no le agradó para nada este nuevo jefe que tenían, que lógicamente le gustaba hacer las cosas de manera recta, en orden, como debían de ser. Y de ahí surgió la incomodidad de estos hombres y estaban buscando lógicamente la manera de poder deshacerse de Daniel, ¿verdad? De una manera apoyada por el rey, ¿verdad? Esto le falló porque realmente el decreto era claro en lo que había, el decreto era bastante claro con relación a lo que no debías de hacerle, pero inclusive cuando Daniel se arrodillaba, él no le estaba pidiendo nada a Dios, él daba, como menciona él mismo, yo estaba era agradeciéndole a Dios, que fue lo que no le gustó a más de 4 de ellos, pero aún así intentaron deshacerse de él. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué son los problemas de la historia? Tal vez estamos, porque es un problema tan grande y tan obvio, no estamos viéndolo. Es ilegal orar al Dios verdadero. Wow, ¿y cómo iban a responder? ¿Cómo iba a responder Daniel? Él tiene la costumbre de orar a Dios 3 veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? También el rey Darío. Gribaldo. Su mano está levantada, Gribaldo. Creo que se me quedó fue levantar, pero sí, ese es el punto que le digo. El decreto era para pedirle a otros dioses, pero Daniel nunca cumplió eso, así que porque él cuando se ponía a orar, él lo que hacía era agradecerle a Dios. ¿Me explico? Nunca pedirle nada. Así que su conciencia estaba tranquila de que él no había ofendido el decreto ese de pedirle o solicitarle algo al Dios Todopoderoso. Fue algo un poco más general que eso. Él estaba haciendo algo en contra de la ley de ellos. No era solo peticiones, sino otras cosas. Otros tipos de oraciones. Fabián. Sí, yo acá veo en la historia lo que estoy pensando ahora que estamos hablando, es que había un sentimiento de culpabilidad. O sea, primero el rey
tenía una actitud muy así, muy despechada, muy, una actitud así de superioridad, ¿no? Pero después el rey se arrepiente del edicto que había firmado, y porque ya tenía confianza con Daniel. Y ahí se revirtió todo. Sí, No sí. sé si me alcanza a Daniel entender. era, y por eso Darío, el rey, se arrepiente del edicto. Pero no pudo hacer nada porque según la constitución de ellos, en su gobierno, este tipo de edicto no podía ser derogado por nadie. Y el rey no podía derogar este tipo de ley. Entonces es un poco diferente. Tal vez ustedes en sus países tienen constituciones y han investigado los tipos de leyes. Este tipo de edicto fue un edicto que no podía cambiar. Sí. Y obviamente el foso de leones. ¿Qué iba a pasar con el foso de leones? Una pregunta o comentario. Oh, hay mucho en el chat. Lo siento, a ver. Estaba viendo el chat. ¿Qué son? Ok, respuestas. Lo siento. Estaba tapado por una de mis cosas aquí. Sí, muy bien. Bien, bien. Enojo, malas intenciones. No querían a Daniel y querían que Daniel adorara solo al rey, no a nuestro Dios. Bien. Bien. Cribaldo. No, con respecto a los edictos o decretos, lo que sucede con los escritos y decretos en cualquier parte del mundo tienen fecha de caducidad y tienen que tener la sanción escrita de qué. Entonces, la única manera de que un edicto pueda en cierta forma favorecer o no a una persona es haciendo otro edicto a favor o en contra de dicha persona, pero no tienen fecha de caducidad, sino deben pasar a una instancia mucho mayor, superior, o volverse ley a través de la asamblea o el organismo que se tenga programado para crearlo ley. Por eso que desde en ese entonces vemos que los edictos eran para cumplirse, pero todos deben tener fecha de caducidad, o sea, cuando se termina, y la sanción si se incumplen ellos. Gracias. Vamos a seguir a la aplicación ahora. Estamos en la parte de consolidar. Acabamos de hacer la parte de considerar. Ahora estamos en consolidar. Y la primera pregunta es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Vemos una conexión entre el pecado en la historia y el pecado en nuestra vida. Mentira. Jacqueline, ¿a dónde ve la mentira en esta historia? Pastor, yo veo una mentira cuando le van a decir al rey de lo de Daniel, ¿verdad? Acusando a Daniel. Sí, sí. Porque no querían a Daniel. Eso fue uno de los problemas, ¿verdad? Los oficiales y lo escribieron en el decreto. Entonces eso es por eso es la mentira. Tal vez engaño también. Exactamente. Y dijeron todos los administradores y todos los sátrapas convenimos en este punto, queremos que usted haga este decreto, pero Daniel no estaba a favor de eso. Hicieron eso sin Daniel. Egoísmo, envidia, acusaciones, sí. Acusaciones, envidia. La actitud de cobardía también, pastor.
¿Y cómo es la cobardía? Cobardía es como que una persona cobarde, una persona que, que piensa en lo suyo para mí, ¿no? Que no piensa en el bien de los demás. Okay. Okay. ¿Y dónde lo vemos en la historia? A ver. También en el chat dice, quiere matar a Daniel. Sí. Y ahora podemos hacer conexiones con nuestra vida. ¿Dónde Sí, yo vemos? creo que le quería decir, en el versículo 14, con Sí. respecto a la cobardía, Sí. veo que el rey se arrepintió. Sí. Cuando el versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Yo creo que ahí fue cuando él se arrepintió, era cobarde y después se arrepintió. Sí, sí, estoy de acuerdo, gracias. Uh-huh. Y ahora hemos identificado los pecados en la historia. Ahora podemos empezar a ver esos mismos pecados en nuestro propio corazón, donde vemos la mentira, la idolatría, el engaño, la envidia. Tal vez nuestro vecino tiene algo que nosotros queremos, pero no es lícito tenerlo. Entonces, envidia surge, cobardía, cuando vemos el camino correcto, el camino recto, pero no lo tomamos. Y matar a personas por nuestros enojos, etc. Ahora, en el chat, sí, gracias. Ahora, cuando examinamos, y en esta parte de nuestro estudio, estamos aplicando la historia a nuestra vida, y en esta pregunta específica, estamos buscando nuestros pecados, y hemos identificado los pecados en la historia, y luego hemos conectado esos pecados con nuestros pecados, y nosotros hemos identificado pecados dentro de nuestro corazón, usando los pecados, lo negativo en la historia. Pero también quiero animarles a pensar en lo positivo para encontrar los pecados que podemos confesar. ¿Cómo lo hacemos? Identifiquemos una cosa buena en la historia y pensemos en lo opuesto. Por ejemplo, piensen en la vida de oración de Daniel. Wow, él tenía una edad avanzada, él seguía con sus costumbres, él no dijo, pues yo puedo cerrar la ventana esta vez por un mes, no quiero perder mi trabajo, no quiero causar polémica. No, él seguía con sus costumbres, oraba todos los días. Y nosotros podemos pensar en nuestra vida de oración y decir, no oro como debo orar. No oro con tanta fe, no oro con tanta costumbre y tradición. Y por eso, en esta manera, identificamos más pecados dentro de nosotros. Gribaldo. No, como le mencioné, pastor, es que en el capítulo 6, el 7, ahí vemos claramente que el edicto decía por 30 días no podía hacerle ningún tipo de peticiones a ningún tipo de Dios, ¿verdad? El capítulo número 6, versículo 7, de peticiones de Daniel, del libro de Daniel. Sí. Y cuando vamos al versículo número 10, estamos claros que Daniel lo que entró y en oración estaba dando gracias
a Dios, no estaba haciendo ningún tipo de petición. Así Pues- porque Daniel era una persona recta y justa. Y como le mencioné, el edicto tenía fecha de caducidad, era 30 días. Me explico, pero es claro que él no estaba haciendo petición, él estaba agradeciendo a Dios en oración, ¿verdad? No solicitando o diciéndole a Dios que lo ayudara en nada, que cualquiera que tuviera algún tipo de petición debía de hacérselo directamente, era o al nombre al nombre de el mismo rey y ninguna otra persona. Así que no considero que Daniel cometió ninguna falta, por lo menos él, los otros sí, no estaban claros lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo Daniel, y comenzaron a decir que él estaba haciendo algún tipo de petición a su Dios, cuando no fue así. Y en ese versículo lo demuestra. Sí, gracias por su aportación y eso, pero no estoy de acuerdo porque dice que él no quería que nadie adore a otro Dios y la oración es adoración. Adoramos a nuestro Dios al orar con nuestro Dios. Entonces, no podemos decir que él estaba esquivando eso. No, él estaba yendo en contra de la ley, en contra del edicto que emitió el rey. Y los administradores, los que querían matarlo, estaban poniendo una trampa. Y ellos estaban ahí fuera de su casa viéndolo. Entonces, ellos pusieron la trampa bien. Él no quería seguir eso. Él fue un seguidor de Dios verdadero. Entonces no iba a seguir a ningún edicto que vaya en contra de lo que Dios dice. Entonces, lo siento, no estoy de acuerdo con su entendimiento de esta historia, porque va en contra del argumento. Bueno, es que tampoco con la de oración, porque para alabar a Dios lo podemos hacer de muchas maneras, y la oración es más que una conversación con Dios, ¿me explico? Usted me dice ahora que no, que estamos en esa forma, adorar a Dios hasta caminando, ¿me explico? Eso se cae sobre su peso. O orar a Dios, generalmente entendemos que es tener una conversación, como dice, cierra tu puerta y conversa conmigo hasta en tu recámara. ¿Me explico? Así que, bueno, estos son puntos, ¿verdad? Que no puedo decir que cuando oro estoy alabando de una manera así, porque entonces, ¿cómo hacemos como los Reyes Magos? Los Reyes Magos fueron, ¿verdad? A alabar a Dios, pero no pueden conversar con Jesús si Jesús era un niño. Así que ahí hay un cierto punto ahí, ¿verdad? Que no hay cierta coordinación, me explico, en lo que comprende usted, lo que es orar y alabar, y en lo que comprendo yo como lo que es la oración, que es conversar con Dios. Sí, estoy de acuerdo, es una conversación. Y nosotros como hijos de Dios podemos ir a su regazo y sentarnos allí y conversar con nuestro Dios. Pero es un tipo de adoración. Entonces, por ejemplo, cuando las personas oran a estatuas o a los santos, es adoración. Es un tipo de adoración que Dios no quiere de nosotros. Entonces, cuando yo me humillo, y oro a Dios, es parte de mi conversación, pero es también un tipo de adoración a Dios. Adoración no solo es como cantar en una iglesia, sino toda nuestra vida puede ser un tipo de adoración, un tipo de oración, de hecho. Gracias. Vamos a seguir. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? ¿Qué versos? ¿Qué versos y palabras de esta historia vemos que Dios nos ama?
Telmo. Pastor, buenas noches. Al momento que Dios envía a su ángel para que cuide a Daniel, se puede ver el infinito amor de Dios. Me pareció muy interesante lo que estaban conversando acerca de la adoración y de la oración. Es algo de pronto que Dios ve íntimamente en el corazón de nosotros, como lo hacía con Daniel. Toparon varios temas que lo podemos asemejar con nuestras vidas realmente, porque cuando uno está en paz, tiene las cuentas al día con Dios, está orando, está practicando su palabra, practicando lo que Él manda, prácticamente estamos en una relación con Él y podríamos decir que ahí estamos adorándolo. Recuerdo un pasaje de la Biblia de Ana que ella adoraba a Dios, prácticamente oraba, adoraba. Creo que es una relación que ella tenía con Dios. Entonces Dios veía su corazón y prácticamente e íntimamente ella iba a la presencia de Dios cuantas veces ella podía y quería. Entonces eso veía a Dios y prácticamente pienso que es un altar ante Dios. Entonces puede ser una adoración por medio de la oración también. Eso era lo que quería aportar y también con relación a la misericordia de Dios cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias, Telmo. Vanessa. Sí, pastor, buenas noches. Yo veía en el versículo 5, que me pareció interesante, el testimonio de Daniel reflejado, del testimonio de Dios en Daniel, reflejado en Daniel, que veían aquellos hombres, porque estos hombres decían que no veían ocasión alguna de acusarle a Daniel, porque Daniel era un hombre de buen testimonio. Entonces en eso veía el amor de Dios, en que se reflejaba en Daniel ese buen testimonio. Y también en el versículo 26 y 27, cuando el rey pone una nueva ordenanza diciendo que, bueno, todos debían de adorar al Dios viviente, que Él salva y libra. Entonces veía que Dios da una oportunidad siempre de salvación, que Dios siempre está dispuesto a dar una oportunidad. Así que, bueno, eso es lo que yo veía, ahí veía el amor de Dios. Gracias, Vanessa. Tenemos un Dios que rescata. Y si ustedes tuvieron el tiempo de escuchar la canción que publiqué en el grupo, habla acerca de una conexión entre esta historia y lo que Dios hace en toda época. Dios rescató a Daniel y nos rescata también a nosotros del diablo, de nuestros pecados, de muerte, porque nos rescata en Dios, en Jesús. César Augusto. Buenas noches, pastor. Veo el amor de Dios en que el Dios le dio la fuerza a Daniel para no decaer, pastor, en esa prueba tan difícil y tan grande. Cualquiera podría decir, no, es muy fuerte para mí, voy a morir, pero Dios le dio la convicción para seguir confiando en el Dios que lo libraría allí o después de la muerte. Yo veo el amor de Dios ahí. Dios le mostró su amor, su fidelidad y lo salvó. No quiere decir que si no lo hubiese salvado, no hubiese estado con él, pastor. Sí, y usted me hace recordar de Daniel 3, que es parte de su proyecto final, 17 a 18. Porque, ¿qué habría pasado si no hubiera rescatado a Daniel del foso de los leones? Si hubiera muerto con los leones. Pues en otra historia vemos una respuesta muy linda. Dice, y esto es cuando los tres
amigos iban a ser arrojados en el horno en llamas. Y dice con su confesión de fe, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. O sea, un milagro. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoremos a su estatua. Entonces, su confesión de fe fue la confesión de fe de Daniel y queremos que sea nuestra confesión de fe también. Entonces, no es que Dios nos rescata de la misma manera con un milagro de cada dificultad que tenemos. A veces las dificultades acaban con nosotros y Dios nos rescata de este mundo de lágrimas y tristeza y nos pone en el cielo y Él vence si vivimos o si morimos. Pastor. Edison primero y luego Fabián. Gracias, Natán. Buenas noches, disculpe. Efectivamente, yo veo el amor de Dios en el verso 22, donde Él confirma el cuidado de Dios frente a la adversidad, a la dificultad. Cuando dice, mi Dios envió su ángel, ojo, la gloria le da al Padre, la gloria le da al Padre cuando dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, ni siquiera ante los hombres, ante él fui hallado inocente. La fidelidad de Daniel ha tenido, digamos, un pago, que es la gracia, el cuidado de Dios. Yo creo que ahí está, digamos, el verso donde la historia, notamos que Dios me ama, Dios nos ama a todos nosotros. Frente a tantas cosas, de repente no estaríamos en el curso si Dios no hubiera tenido la misericordia para con nosotros y por ello nos ha dado la dicha de estar ahora conversando de Él, ¿no? Y la gloria es de Él, no es de ningún hombre, la gloria es de Él, Él ha permitido que estemos acá. Yo creo que ahí veo la gloria de Dios. Gracias, Natán. Fabián. Bueno, yo comprendo de que, por ejemplo, en el versículo 22, donde dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo lo que veo acá es una palabra que no la nombraron hasta ahora, que es la perseverancia. Yo creo que Daniel fue tan fiel a Dios que perseveró y bueno, Dios lo salvó en definitiva. Y después veo también la gran misericordia de Dios, la fidelidad de Daniel, la perseverancia, el no bajar los brazos cuando hay momentos difíciles. No sé si me entiende. Sí, gracias, Fabián. Vamos a seguir. Con la última pregunta. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Voy a pedir. ¿Qué vamos a pedir? César Augusto. Pastor, yo le pido a Dios
y le seguiré pidiendo que me dé las fuerzas que le dio a Daniel para confiar en Dios, para no desmayar ante las adversidades, ante los problemas, las amenazas, cualquier situación que se nos presente, que Dios nos dé esa fortaleza para confiar en nuestro Dios y nuestro Salvador, pastor. Gracias, muchas gracias. Edinson. Edinson. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Sí, sí. Ya, estoy en línea, listo. Estoy un poco con la dificultad de la señal. Decía que yo veo acá dos cosas y cojo la palabra de Fabián, la perseverancia, pero también hay otra enseñanza que de repente no se menciona, Natán, que es y lo que yo quisiera también, que Dios me quite el legalismo, porque el rey efectivamente condena a Daniel por un legalismo. Y yo quiero pedir a Dios que obre en mi vida y que me quite el legalismo, porque a veces nosotros en las iglesias o en las congregaciones estamos llenos de legalismo y siempre estamos con paradigmas o normas de hombres, digamos, condenando al hermano tal, al hermano por el vestido, por el maquillaje, por el arete y por esto y por aquello. Entonces, ¿por qué lo condenan a Daniel? Por un legalismo que era una ley medo-persa que se tenía que cumplir sí o sí. Es un legalismo. Entonces quisiera que el Señor yo pido a Dios que obre mi vida en cuanto a la perseverancia, que me ayude a perseverar y que me quite también el legalismo, porque a veces esas cosas quedan todavía en mi vida. Gracias. Gracias. Dios quiere que Pastor, bueno, digamos nuestras autoridades. Dios quiere que ajá. digamos las leyes de las naciones, excepto cuando vayan en contra de la ley de Dios, Ok. cuando Pastor, quieran que pequemos. ujú. Ok, vamos a seguir. Tenemos una actividad más y es la siguiente. Su proyecto final se trata de Daniel 3. Yo quiero que revisen, lean y estudien Daniel 3 y contesten las preguntas de considerar, como vemos aquí y como puse en el chat y como hablamos la vez pasada. Leer y estudiar Daniel 3, rescatados del horno de fuego, y contestar estas preguntas, porque en este curso el enfoque es el paso de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde, cuándo, cuál es el problema, y envíe las respuestas a mí. Y luego enviar un audio al profesor explicando por qué es importante el paso de considerar antes de aplicar la historia y antes de enseñar la historia a otros. Y vamos a platicar un poco y practicar un poco con esto en nuestros grupos pequeños. Y tal vez es la primera vez que hagan grupos pequeños en Zoom. Voy a dividirlos en grupos pequeños de 3 a 4 a 5 personas. Yo quiero que conversen sobre la siguiente pregunta. Voy a salir por esto. Pero primero, los grupos pequeños de Zoom son salas pequeñas de Zoom donde los participantes pueden dialogar. A propósito, queremos mejorar nuestra habilidad de hablar sobre temas espirituales, habilidad de escuchar a otros, habilidad de aprender el uno del otro y la habilidad de resumir un punto importante. Y en esta sesión vamos a concentrarnos en esta pregunta aquí. ¿Por cuáles razones es importante el paso de considerar? En sus grupos pequeños van a conversar sobre eso. ¿Por qué es importante el paso de considerar? ¿Cuáles son sus preguntas antes de dividirlos por 7 minutos? Ok. Voy a dividirlos en sus grupos pequeños. A ver.
Ok. Van a ver un botón. Yo quiero que hagan clic en el botón para ingresar en su sala pequeña. Ya pueden entrar en sus salas pequeñas para conversar sobre la pregunta por cuáles razones es importante el paso de considerar.